Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Siempre que me toca hablar de Jesús, me pongo nervioso y a la madre me dan siempre temas que tienen que ver explícita y exclusivamente con Jesús. Hoy voy a ir caminando con ustedes por el comienzo de este triduo pascual. Todo comienza con el jueves. No. Todo comienza con el domingo. Nosotros a veces nos enfocamos mucho en este proceso del triduo pascual porque es bien lindo, todo lo del lavatorio de los pies y todo este reguero, ¿verdad? Déjame ponerle el timer porque eso no me va a pasar. Perfecto. Todo es bien lindo con el lavatorio de los pies, con la institución de la Eucaristía. ¿Es bello? Claro que sí. Lo que pasa es que el sentido de la Pascua comienza antes. El sentido de la Pascua comienza con la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Pero es que la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, nosotros la vivimos mucho antes. De hecho, es aquí, en esa entrada de Jesús a Jerusalén, donde se concluye la idea de que Jesús es el Cordero de Dios. Pues nosotros lo escuchamos todo el tiempo. Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y usualmente le hacemos la unión directa a la idea del sacrificio. Sí. Pero es que eso tiene un origen. Y es bello poder empezar a mirar desde dónde viene la idea del Cordero y cuánto Jesús la cumple en su persona. Porque es que el Cordero implica automáticamente para el pueblo judío alguien que se lleva algo por mí. El que se lleva la pela cuando me la merezco yo. Y vamos a darle un caminito así medio histórico. A mí me gustan los bochinches, así que este es el medio bochinchoso. No te hagas que tú también eres boricua y te gusta igual. En algún momento has visto la Comay. Entonces, esto va a ser medio bochinchosito así. Vamos a ver como que qué es lo que está pasando. Porque Cristo le gusta hacer las cosas spicy. A él no le gustan las cosas mild. Y esto va a ser bien divertido porque a lo largo del evangelio tiran hints que si tú no le estás prestando atención, te lo perdiste. Todo comienza porque Juan el Bautista, Juan 1:29, está allí parado con los discípulos de él, tantos ellos de lo más chévere, jangueando, y de momento está pasando Jesús. Y Juan, en medio del reguero, para. Como cuando la Comay dicen, cierren, cierren. Bolita, búscalo. Para arriba. Así. ¿Qué pasa? Para, aguanta a todo el mundo y señala a un chamaco. Y le dice a todo el mundo, a todos los que son sus discípulos, ese es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Todo el mundo que está detrás de Juan el Bautista, es que yo no sé si ustedes están claros de lo que esto significa. Para mucha gente, Juan el Bautista representaba el Mesías. Para mucha gente, Juan el Bautista era el macaracachimba de entre todos los pollitos que habían allí. Sin embargo, él, en su posición, profeta, la voz que grita en el desierto, para todo el mundo le dice, hey, no soy yo. Aquel es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vuelvo. A nosotros estas palabras hoy no nos tienen mucho sentido. Pero para un judío, vuelvo, decir el Cordero de Dios implica el que se va a llevar el cantazo por ti, o sea, el Mesías. Pero también eso era contradictorio. Por si no lo saben, para los judíos el Mesías se supone que fuera, en su imaginario, un tipo fuerte, rey,
con ejércitos, que viniera a tumbar el régimen de los romanos que los estaban oprimiendo. Entiendan, los judíos han sido esclavos tras esclavos tras esclavos. Primero, esclavos de los egipcios. Cuando comenzaron a ser pueblo, esclavizados por los egipcios. Luego, esclavos de su propia avaricia, dando vueltas por años y años y años y años en un desierto. Cuando por fin se establecen en la tierra prometida, siguen siendo esclavos de su avaricia y se rompen como pueblo. Luego llega el rey David y dice, vamos a juntar este corillito otra vez. Vuelve y junta a todas las tribus y vuelve y se vuelven esclavos de ellos mismos para pasar entonces a ser esclavos en esencia de los romanos. Esta gente no ha sido libre. No ha sido libre. Y el Mesías se supone que venga a liberarlo. Pero si el Mesías es un cordero, se supone que entonces el tipo que era fuerte ahora es manso. El tipo que se supone que fuera un león, que se supone que sea el alfamacho, el que va aquí a partir cara y a cobrar, ahora es la presa. So, la idea del cordero, ya de por sí, es contradictoria con la idea del Mesías. Sin embargo, aquí está Juan, considerado como Mesías, diciendo, ese es el Cordero de Dios. Y entonces, ¿dónde está la relevancia de esto? Estas palabras del Cordero resuenan hasta el Éxodo. Estas palabras de que Jesús es el Cordero de Dios, que suenan ahí en la boca de Juan, en el momento en el que se dicen, a cualquier judío los lleva al momento de su libertad. Pero de su libertad de la esclavitud egipcia. Pero el Cordero no era el que los salvó. El que los salvó fue la mano de Dios a través de las plagas. So, si existe un Cordero implica que hay libertad. Pero no significa que el Cordero es el que salva. Porque esto es importante. Porque desde un principio el pueblo judío como que no cachó verdaderamente qué es lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y aquí viene Jesús como siempre, a agarrar las cosas, a virarlas al revés, para ponerlas como se supone que usan estos de derechitas al principio. Y es que cuando estamos yendo a ese punto del Éxodo 12 para ser exacto, caemos específicamente en lo que es la primera cena pascual. La cena a la cual los judíos se sentaron a comer el día de la última plaga, el día en que iban a ser salvos de los egipcios. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque en Éxodo 12 hay unas palabras que para mí son sumamente importantes para que nosotros veamos la correlación entre la primera cena pascual, la comparativa de Jesús con el Cordero, y luego entender al final la fuerza de que Jesús se entrega en alimento. Así que voy a leerles un cantito del Éxodo, acompáñenme. Mira, ahí no sé hacer dos cosas a la vez, perdónenme. Entonces, Yahvé le dice a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el primero de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero por familia, un cordero por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer el cordero, que la comparta con la familia de al lado, por si acaso. Esto lo leímos el jueves. El jueves santo, esta lectura se hace. Y es que la iglesia sabe la importancia de esto. ¿Qué sucede? Ya dijimos que el día 10 del mes
se va a coger el cordero y se va a meter en la casa para prepararlo. ¿Qué es prepararlo? Cebarlo, corillo. Le van a dar de comer para que esté gordito, porque cuando se lo vayan a comer haya carne. Pero tenemos aquí que el día 10, hay un día pautado, un número específico. Bien. Y después dice, será una res sin defecto, un cordero sin defecto, macho. La escogeréis de entre los corderos y los cabros, y la guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolarán al atardecer. ¿Cuándo es que se va a sacrificar? 14. ¿Y cuándo es que se va a meter en la casa? 10. Vamos a contar los días. 10, 11, 12, 13. ¿Cuántos días? Es que esto está brutal. Deja que ustedes vean esta loquera. Después de que todo esto está pasando, más adelante, las instrucciones son sencillas. Van a comer lechuga, arúgula, van a comer pan sin levadura y después van a comer el cordero, sin que quede nada. Y la sangre del cordero la pondrán en el portal. Y esa será la señal de que ustedes serán salvos porque son hijos de Dios. Cool. Eso lo hemos escuchado 1000 veces antes. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con el Domingo de Ramos? Que la comparativa está a otro nivel, corillo. ¿Dónde está Juanito aquí? Bob, llegamos al librito de Juanito. Mira, Juan, a mí me gusta. Porque tú te vas a poner a leer todos los evangelios, y Mateo, Marcos y Lucas, son sumamente históricos y concisos. Saben a quién le están escribiendo. Ellos están claros de que el pueblo y el público al que le están escribiendo acaban de vivir la experiencia crística, acaban de vivir a Jesús. Y están tratando de recopilar todo esto para que esa base esté. Pero Juani es un enamorado. Entonces, como el tipo es un enamorado, él no escribe en blanco y negro. Como todo enamorado, él escribe en poesía. Él busca el detalle. Él trata de ir a aquello que probablemente a sus hermanos se le pasó. Juan es un teólogo. Juan no escribe los hechos. Juan escribe las verdades de Dios. De tal manera en que cuando tú las cojas, tú digas, diache. O sea, el tipo empieza el evangelio con un poema. Y al principio era la luz. Perdón, al principio era la palabra. Y la palabra era la luz del mundo. Y la palabra era Dios. Y estaba con... Mira, por favor, tú me vas a decir a mí que este hombre no tiene un alma poética. Pero es que los artistas son así. Y los artistas también buscan el detalle. Y por eso es que es importante el recuento de la entrada de Jesús desde los ojos de Juan. Porque Juan nos hace unas... Ay, que está brutal. El tipo nos enseña unas cositas que si tú no le prestas atención se te fueron. Y es que empieza en el principio del capítulo 12. 6 días antes de la cena pascual. Cool. So hay tiempo específico. Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Él comienza diciendo tiempo y acción. 6 días antes de la Pascua te está poniendo entonces en contexto. Jesús resucitó. Ya sabemos que vence la muerte. Lo puede hacer. Lo ha hecho antes. Cool. Vamos a brincar unos versículos más adelante. Porque aquí Jesús está con los panas, está jangueando. Y aunque era cool, no quiero irme por el jangueo. El jangueo es para después. Pasamos entonces al versículo 12. Y dice, al día siguiente, o sea, que si era 6 días antes de la Pascua, ahora son ¿cuántos días antes de la Pascua? ¿Cuántos? ¿Cuántos días antes tenía que entrar el cordero en la casa para prepararse? Ok, el escenario está puesto, corillo. 5 días antes de la Pascua. Al enterarse
al enterarse la numerosa muchedumbre de que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor y el Rey de Israel. Jesús entonces encontró un burrito, se montó en él, según está escrito: no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey, montado en un pollino de asno. La entrada de Jesús a Jerusalén, esa entrada triunfal donde lo están recibiendo con palmas, donde la gente le está gritando: bendito el Rey, bendito el Salvador, bendito el Mesías, tú eres el que nos vas a sacar de este reguero. En esa entrada, quiero que se imaginen esto, y es que Jesús no está entrando solo. Y es que antes de él llegar ya había una muchedumbre. Esto es sumamente importante, porque la muchedumbre no estaba ahí por él. La muchedumbre estaba ahí porque 5 días antes de la Pascua se supone que tú hagas ¿qué? Metas el cordero a tu casa. Esta entrada triunfal de Jesús no es sola. Jesús está entrando entre todos los corderos. La probabilidad de que este tipo esté entrando montado en un burro y la gente alrededor toda tenga el cordero que va a ser sacrificado el día de la cena pascual es altísima. Él está entrando entre los corderos a Jerusalén. Y es interesante porque Jerusalén es reconocida como la casa de Israel. Él está entrando a la casa del pueblo de Dios como el cordero 5 días antes de la Pascua. Para mí, la relevancia es importantísima. Porque el cordero que iba a ser elegido, ese cordero no tiene conciencia alguna del proceso por el cual iba a pasar. El cordero que iba a ser elegido es un cordero limpio, puro, sin defecto. Pero tiene 0 conciencia de a lo que entra. Jesús es un cordero con total conciencia de lo que se enfrenta. Para mí no es coincidencia que Juan nos está poniendo desde antes de su entrada la idea de que Jesús está consciente de la resurrección. Fue a visitar al que resucitó. Y es que a nosotros se nos hace difícil, porque es que no sabemos, porque no lo somos, no somos Dios. No sabemos agarrar y conciliar la idea de Dios y hombre. Y es que Él no cesa de ser Dios, pero no cesa de ser hombre. Y yo estoy seguro que el día antes de Él entrar como cordero a la casa de Israel, a Jerusalén, temor tenía que estar corriendo por sus venas. Y es que sabemos que Jesús se cagaba. Sabemos que se cagaba todo el tiempo porque lo dice la Biblia. Si en el monte allí estaba arrodillado: Padre, que esto no es lo que yo quiero, pero aparte de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Y muchas veces se asustó. Tanto que el estrés era tan intenso que rompía capilares y sudaba sangre. Pero es que por lo que iba a pasar no estaba fácil. Y es interesante porque la casa de Lucas, Marta y María era su oasis. Era el lugar donde él se encontraba con sus amigos para bajar revoluciones, recargar energía y darle candela. Pero esta vez les aseguro que tenía un significado diferente. Porque en este momento Lázaro estaba resucitado. Había vuelto de la muerte. En este momento no solamente se estaban recargando energías para lo que viene, sino se estaba reasegurando la humanidad de nuestro Dios, de su poder. A lo que me enfrento, al dolor que voy, no me supera. Esto es un cordero con conciencia. Y es que el pueblo de Israel entendía que el Mesías venía
no como cordero, sino como león, a enfrentarse a las fuerzas. Pero se les olvida que la fuerza más fuerte era la de la muerte y que era solo el cordero el que tenía los pantalones para enfrentarse a eso. Es solo el que viene manso y humilde, es solo el que viene calmado, el que mira a la muerte a los ojos y le dice, vamos bien. Porque el que está en el tope, el león, no está pendiente a quién lo va a cazar. Pero el que está abajo, el cordero, sabe que va a ser comido en cualquier momento. Y es que en la humildad es donde está la verdadera fuerza. En la bajeza de ese Cristo, de ese Dios que se hace hombre, es donde encontramos la total valentía. Y esto es sumamente relevante, porque esa experiencia pascual, ese momento de la cena, no acaba simplemente y no tiene y su correlación a la experiencia cristológica no se acaba simplemente en el que Jesús es el Cordero. Tiene unas profundidades hermosas. Tiene unas correlaciones que ustedes se van a quedar boquiabiertos. Y se los dejo como preámbulo porque el resto del día va a seguir trayéndole a ustedes sorpresa tras sorpresa. En el cual van a notar que Cristo, como Cordero, es solo el comienzo. Y que la Pascua, como la conocíamos, ha sido totalmente transformada cuando el sacrificio ahora es otro. Lo brutal de este sacrificio es que al vencer la muerte, tienes la capacidad de no necesariamente ser sacrificado una vez y tener que renovarse, sino que es un sacrificio único y eterno, porque la muerte no vence a esta una cosa que se está entregando. Así que hoy, que el tiempo se me está acabando, les voy a pedir que por favor tratemos de abrir nuestras mentes, tratemos de abrir nuestros corazones, porque la idea de Cristo como Cordero es desafiante. Y es que nosotros hoy en día nos sacrificamos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que matar a un animal? Como sacrificio. Yo vi un lechón en diciembre y me lo comí y me lo jampié y estaba bien bueno. Mi familia lo hace todas las navidades. Pero es que cuando nosotros matamos el lechón nunca lo hacemos con la idea de que santifique nuestras vidas y se inmole por nuestros pecados. No. Es porque está bueno y el carbón sabe rico. Pero es que nuestra idea del sacrificio es otra. Entender a Jesús como el Cordero es desafiante en nuestra actualidad. Les pido que ya que vemos que existe una similitud en tiempo y espacio, en procesos y caminos, que le pidamos al Señor que nos abra nuestras mentes y nuestros corazones para que el resto de los detalles que serán descubiertos en el día de hoy sobre lo que fue su entrada triunfal, la cena pascual y su pasión, muerte y resurrección nos hagan ver lo que vamos a celebrar esta noche con nuevos ojos y que nos permita ver lo que se celebra día a día en ese altar con mayor fervor y fe. Le doy las gracias por permitirme estar aquí con ustedes hoy. Dios me los cuide. Que tengan una hermosa noche, una hermosa velada en la cual celebremos que nuestro Señor está vivo. Dios me los cuide.